Bueno, lo que no es juego, pero lo que sí podemos necesitar algo para el corazón muchos, es el tema de la reforma educacional. Vamos a conversar con el rector de la Universidad de Valparaíso, pero sobre todo en su calidad de presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Aldo Valle, que está con nosotros. Muy buenas tardes, rector. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Cecilia. Vamos a hacer una pregunta básica. ¿Qué significa ser Universidad del Estado? ¿Cuál es la diferencia con el CRUCH y que es la suma, ¿no es cierto?, de estas tradicionales? Hagamos esa distinción primero. Bueno, la distinción responde básicamente a que las universidades del Estado le pertenecen al Estado, son de propiedad del Estado, están sujetas al régimen jurídico de derecho público, en consecuencia a un régimen administrativo propio de la administración pública. Son universidades que derivaron básicamente de la Universidad de Chile en su momento y de la Universidad Técnica del Estado. En 1981 se llevó a cabo una reforma y eso dio lugar a que esas dos universidades nacionales se convirtieran en 16 universidades del Estado. Y desde luego, estas 16 universidades son distintas de otras 9 universidades que también integran el Consejo de Rectores, pero que son universidades que no le pertenecen al Estado porque tienen una relación de propiedad o con sus comunidades o, en el caso como de las católicas, con la Iglesia Católica. Estas universidades no están sujetas al régimen jurídico de la administración pública y eso, desde luego, hace una diferencia importante. Pero son las llamadas tradicionales, ¿verdad? Son tradicionales de carácter privado, pero que han cumplido también una función pública. Claro. Nadie podría desconocer eso. Ahora, rector, en todo caso, sin fines de lucro. Sí, desde luego. Por supuesto, porque está prohibido. Sin fines de lucro. Pero si pensamos en la Universidad del Desarrollo, no debería tener fin de lucro, pero se sabe ya que se las arreglan, ¿no es cierto?, las universidades privadas para lucrar de alguna manera. Y ellos dicen, perdón, pero la Universidad de Chile también lucra, la Universidad Católica también lucra, de otra manera. ¿Qué les responde? Yo creo que no, yo creo que la Universidad Católica de Chile y que la Universidad de Chile no lucran porque allí no hay apropiación privada de excedentes. Esas universidades no tienen ninguna forma de obtener rentabilidad para patrimonios privados. Esas universidades reinvierten sus excedentes porque también los tienen, y es obvio que si uno compara qué hace en investigación la Universidad de Chile o la Universidad Católica de Chile y qué hace la Universidad del Desarrollo, es obvio que en un caso el dinero que se obtiene está destinado al desarrollo de la ciencia y en el otro no sabemos a qué. Ahora vamos ya, aclarado eso, vamos a hablar de la reforma educacional. El otro día usted escribió una columna que dice el consenso y la reforma educacional, y usted dice, la fascinación obsesiva por el consenso puede no ser más que la sutil manifestación de un totalitarismo que pretende instalar la unanimidad y la homogeneidad como normas de la conducta política. A ver, ¿cuál es la reflexión de fondo? ¿De qué tiene miedo usted y qué teme que suceda con esta reforma educacional que, si he entendido bien, usted está bastante de acuerdo? Bueno, yo creo que nosotros estamos viviendo una experiencia muy nueva para gran parte de las generaciones del presente. Es primera vez que tenemos desde hace 50 años una reforma de envergadura en democracia. En consecuencia, cuando en Chile se han hecho cambios en los últimos años, se han hecho cambios meramente cuantitativos, porque hubo cambios a partir del año 90, al menos en educación, uno podría decir fueron cambios cuantitativos, pero no cambios cualitativos. Y luego, una reforma educacional de esta envergadura tal vez se llevó a cabo en los años 60, pero claro, en democracia. Entonces, nos tomamos con cierto apuro, con un apremio, con una capacidad, creo yo, muy baja para tolerar la discrepancia y queremos que ojalá se resuelva rápido, sin mucha discusión pública. Pues bien, yo creo que un valor de esta reforma es que haya, ojalá, una gran discusión, porque las sociedades deben deliberar y no deben dejar que estos asuntos de interés público se resuelvan por expertos o finalmente por representaciones políticas que tampoco tienen la legitimidad suficiente. Pero usted dice que de lo que
puede suceder con estos acuerdos, ¿no es cierto?, que finalmente se pueden frenar o torcer en los recovecos de un consenso mal entendido que termine defraudando no solo el compromiso presidencial en la materia, sino a la vez el significado más genuino de las instituciones de la democracia. Es decir, usted teme que ya buscando tanto el consenso terminemos desvirtuando la promesa. Bueno, yo creo que si finalmente no se produce un acuerdo que no represente los objetivos de cambio estructural, obviamente que la sociedad va a seguir viviendo bajo estas asimetrías que en educación le hacen muy mal al país, le han hecho muy mal al país. Entonces, tenemos que evitar que se produzcan esos acuerdos de ocasión, también digo, para que haya una transformación real. Estamos conversando con el presidente entonces de las universidades estatales, con Aldo Valle, que es el rector de la Universidad de Valparaíso, y le quería preguntar, ¿qué opina usted de esto de la gratuidad para las universidades? Bueno, yo creo que la educación debe ser un derecho social, no puede ser una mercancía o un servicio que se presta a distinto precio, porque en definitiva no creo yo que sea conveniente para un país que se enseñe matemáticas de a 1.000 pesos y matemáticas de a 5.000 pesos. ¿Y hay diferencia en la calidad? O que se enseñe el mío CID, no a distinto precio. A ver, ¿pero hay diferencia en la calidad de la matemática de 1.000 y de 5.000? A ver, en esto también podríamos hacer un matiz. Chile es un país que, a pesar de entregar educación a precio muy alto, sin embargo, todavía el sector más privilegiado económicamente en educación, fíjese que no es más privilegiado económicamente en calidad de la educación, porque así todo, ese 10% más privilegiado está por debajo del promedio de los países de la OCDE. De modo que Chile es un caso muy raro. Lo que hemos hecho aquí parece es una actividad productiva de la educación y no lo que corresponde a esa labor tan noble por lo demás. En todo caso, hay un titular también de otra entrevista suya que dice: muchos recursos terminan en publicidad, inmobiliarias o empresas relacionadas. En cuanto a la publicidad y al marketing de las universidades, cuando llega el mes de las postulaciones, es impresionante la cantidad de catálogos, de cosas que se entregan. Es un presupuesto enorme que dedican las universidades a ello. Entonces uno dice, pues, ¿qué están vendiendo? ¿Educación o están vendiendo jeans o zapatillas? Bueno, es obvio que lo que se gasta en publicidad no se gasta en investigación. Lo que se gasta en publicidad no se gasta en profesores de jornada completa. Lo que se gasta en inmobiliarias obviamente no favorece el desarrollo de la ciencia, del pensamiento, de la imaginación. Lo que favorece simplemente el enriquecimiento privado. Pero, rector, ¿ustedes no hacen marketing en la Universidad de Valparaíso para llamar la atención de los alumnos y se inscriban? Claro que hacemos promoción de nuestras carreras y de la universidad, pero obviamente jamás podríamos llegar a gastar, como sabemos que se hizo en algún momento por una universidad, 5.000 millones de pesos al año. No, porque nosotros tenemos que dar becas de almuerzo, nosotros tenemos que dar becas a nuestros estudiantes para que puedan tener sus hijos, por ejemplo, cuando son padres o madres. La universidad pública hace una labor muy distinta a la universidad privada de ese tipo. ¿Por qué, rector, usted dice hay muchos jóvenes hoy que no tienen derecho a entrar a una universidad pública y quedan condenados a optar por una institución privada? ¿Por qué sería una condena ir a una universidad privada? Bueno, entre otras cosas porque deben endeudarse, ¿no? En ese mismo momento. ¿Pero acaso en la universidad suya no? Mucho menos. ¿Cuánto cuesta la matrícula en la Universidad de Valparaíso? Bueno, las universidades del Estado también, por este sistema, han tenido que comportarse como oferentes privados, y ese es otro reclamo que siempre hemos hecho las universidades del Estado. No somos otros oferentes privados, ¿no? Ahora, desde luego, esos estudiantes quedan de algún modo forzados porque, a su vez, la política pública le impide a las universidades del Estado que amplíen su matrícula. Pero a ver, pero también hay dos maneras de tener que un alumno termine en una universidad privada. Una es el puntaje de la PSU. Si le sale mal, entonces puede optar solamente a universidades donde piden menos. Y las universidades estatales o tradicionales piden más puntaje. ¿Quiénes son los que logran más puntaje? Bueno,
El sistema es, obviamente, los que tienen más de recursos. estratificación. Ahora, viene de las relaciones sociales, de una dominación económica y social que precede a la universidad y a la responsabilidad de las universidades. Ahora, aquí habría que agregar, creo yo, otro comentario. Muchas veces estudiantes meritorios no pueden entrar a nuestras universidades, no por el puntaje, sino porque nosotros ofrecemos un número de vacantes muy pequeño, porque la política pública lo que quiso durante todas estas décadas es que estas universidades ofrecieran un número menor de vacantes para que creciera el mercado privado. Pero eso no es responsabilidad de las universidades del Estado, es responsabilidad de la política pública. Rector, ¿usted cree que todos los estudiantes deberían ir a la universidad? ¿No hay una sobrevaloración de esto del título universitario como si fuera el único camino para una vida exitosa? Bueno, exitosa lo digo desde el punto de vista no económico, sino de realización y de todo. Yo creo que aquí se produjo una sinergia perversa, porque por una parte Chile es un país en que ser profesional universitario genera una diferencia de ingresos muy distinta a otros países. Pero además de eso, que puede ser una demanda muy legítima de las personas, se sumó que se permitió una oferta descontrolada, indiscriminada de negociantes en educación, y entonces vamos todos a la universidad, pero en realidad eso es un simulacro de educación superior. Hay, se comenta mucho, a veces no vox populi, del hecho de que muchas universidades privadas son, como alguien dijo una vez, título de baquelita. Porque es verdad que cuando llega la hora de buscar trabajo, no vale lo mismo un título de un médico de la Universidad de Chile que un médico de una universidad privada menor. No vale lo mismo, ¿no es cierto? Así es, ya. Así es, y yo creo que las razones son claras. Entonces hay que informarle a la ciudadanía sobre eso. Si sabe qué, señor, usted está pagando una menos plata, puede acceder a esa universidad privada, le van a dar un título, pero ese título no tiene el valor que usted cree que tiene. Bueno, pero aquí también se produce otra inconsistencia, ¿no? Porque la asimetría de información entre el oferente y quien demanda eso es enorme. Y si usted agrega luego publicidad, con la envergadura que se hace en Chile, entonces hay una sinergia perversa porque hay muchos necesitados de ir a la universidad y hay otros muy interesados en que esos vayan, sobre todo si van con un crédito del Estado que finalmente termina en recursos destinados a inmobiliarias, a publicidad o a lucro derechamente. Con la gratuidad, las universidades estatales debieran duplicar su oferta, dice usted. A ver si nos puede explicar eso. O sea, este sueño, porque por el momento es un sueño, ¿no? Porque sería de aquí al 2020 más o menos que se lograra que la educación superior sea gratuita. ¿Cómo se imagina ese escenario? Bueno, me lo imagino sobre la base del cambio en la responsabilidad que asume el Estado respecto de la educación en Chile. Eso quiere decir que vamos a destinar más recursos de la economía del país para que haya más jóvenes que puedan educarse seriamente, con responsabilidad de las instituciones. Y las universidades del Estado en eso pueden hacer un aporte. Y decimos, estamos dispuestas a hacer ese aporte, a incrementar nuestra matrícula sobre la base de una relación distinta con el Estado, porque si el Estado nos dice que salga usted a captar, entre comillas, nichos de mercado, entonces estamos privatizando también a estas universidades del Estado. O sea, ¿nosotros estamos dispuestos en la medida que ustedes nos den, aporten más dinero? En la medida en que las instituciones puedan cumplir su misión pública, no en una relación de oferta y demanda, no en una relación privada con estudiantes que deben endeudarse, con familias que deben hacer un enorme sacrificio para pagar los aranceles universitarios. ¿Qué opina usted de la fijación de aranceles? Yo creo que el Estado tiene derecho a fijar aranceles porque los costos en educación superior no pueden estar determinados simplemente por la astucia que tenga yo para vender algún producto relativo a este servicio que es la educación. ¿Cuánto cuesta el arancel de la Universidad de Valparaíso? A ver, la Universidad de Valparaíso tiene un arancel que tiene una diferencia con el arancel de referencia que fije el Estado. Pero es por carreras distintas, diferenciadas, pero yo le podría asegurar que es el 50% inferior a muchísimas universidades de Santiago que ofrecen carreras claro, que no
tienen la calidad que nosotros podemos garantizar. Pero es para más o menos tener una idea, hagamos un promedio. Si 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Puede ser un arancel en promedio, sí. ¿Se fija ¿Quién usted? puede pagar eso? Exactamente. ¿Quién puede pagar eso? Bueno, nosotros Se tenemos endeudan, la posibilidad de que los estudiantes accedan a becas, accedan a créditos, no necesariamente crédito con aval del Estado ni créditos privados, otro tipo de crédito. Y eso hace que podamos, así todo, fíjese, educar a un 70% de nuestra matrícula proveniente de los quintiles 1, 2 y 3. Recordemos que usted también está hablando como presidente del Consorcio de Universidad del Estado. No solamente está hablando por la Universidad de Valparaíso, sino por todas las del Estado. ¿Y por qué siempre hay una relación un poco, a veces bien buena y a veces un poquito mala con las otras universidades, con el G9, que empiezan a pelear, a ver, ¿a quién le van a dar el Estado, a quién le va a dar más platita? ¿A las estatales solamente, a las tradicionales la misma cantidad? ¿Qué opina usted? Nosotros la verdad es que no tenemos esa disputa. Nosotros creemos que el Estado... ¿Cómo nosotros no tenemos? ¿Cuántas veces hemos visto declaraciones del rector de la Católica quejándose porque el Estado privilegia más a las universidades estatales? A ver, pero en esa disputa nosotros no queremos ser parte. Lo que nosotros decimos es que nuestra relación con el Estado no puede estar definida por lo que diga la Universidad Católica. Nuestra relación con el Estado tiene que estar definida precisamente por el Estado y sus universidades. De modo que no participamos de esa disputa. Pero ¿usted qué opina? ¿El Estado le tiene que dar los mismos recursos a la Universidad Católica, por poner un ejemplo, de este G9, que a la universidad suya? No puede simplemente darle los mismos recursos porque la Universidad Católica responde finalmente a proyectos particulares. No corresponde que el Estado financie proyectos particulares. Y con todo derecho la Universidad Católica ha hecho una contribución, pero nadie podría decir que es una universidad del Estado que responde a las normas de cultura reconocidas por el Estado, responde a otros propósitos muy legítimos, muy respetables, pero distintos del Estado. Bueno, se nos termina el tiempo, hay muchos otros temas que podríamos haber conversado, pero en definitiva, sí o no, dígame, ¿usted está optimista con la reforma educacional? Bueno, yo estoy optimista porque, fíjese, hace unas semanas la Presidenta de la República envió un proyecto de ley para crear 2 universidades del Estado en las regiones de O'Higgins y de Aysén. Esa es una señal muy potente de una ruptura conceptual y de poner término a esta interdicción que tenía el Estado para entregar educación superior. Una señal que lo pone muy optimista. Entonces, Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, presidente del consorcio de la Universidades del Estado, entonces comentando aspectos de esta reforma educacional, uno de los grandes proyectos, ¿no es cierto?, si no el más importante del gobierno de Bachelet. Muchísimas gracias, rector, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, Cecilia. Y gracias a ustedes también, porque ya se nos terminó el programa. Ya vienen las noticias del Diario Cooperativa. Nos encontramos mañana a las 9. Que estén muy bien. Chau, chau.